Queridos hermanos y hermanas del pueblo ecuatoriano, queridos compañeros de Palo Quemado Las Pampas, hermanos, compañeras, compañeros de todos los territorios de los pueblos y nacionalidades, nos sentimos indignados frente a las acciones que el gobierno nacional ha decidido implementar un proceso terrorista en los territorios de los pueblos indígenas, en los territorios de los campesinos. Y para nosotros es muy preocupante las declaraciones del general Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que menciona que en la localidad de Palo Quemado existe un grupo organizado con armas altamente peligrosas, bombas molotov y artefactos explosivos que han herido militares y pobladores, señalando como acción de un grupo terrorista. También señala que no tolerarán ningún acto que pretendan, bajo la fuerza o la intimidación, obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad. Frente a aquello, debemos mencionar lo siguiente. 1. Los actos de violencia, fuerza e intimidación contra la población que se opone a un proyecto minero que traerá consecuencias irreparables contra la naturaleza, el agua y la ciudadanía, vienen de las empresas mineras, del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional de Daniel Noboa y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que tienen el control absoluto, el control monolítico de las fuerzas. Son estos quienes pretenden imponer a la población un proyecto y una consulta ilegal por la fuerza y la intimidación. 2. El gobierno y la fuerza pública vienen construyendo un relato del enemigo interno. Esto ya lo conocemos de esta estrategia, que viene desde Lenín Moreno, Guillermo Lasso, y ahora la continuación del presidente Daniel Noboa, de continuar construyendo el relato del enemigo interno, de estigmatizar al movimiento indígena, a las organizaciones sociales, a los campesinos, a los agricultores, a los cuidadores de la madre naturaleza, a los cuidadores de las montañas, de las selvas, y en base a ese relato, construir esta idea de los terroristas para así eliminar a la oposición y atentar contra los dirigentes sociales para allanar el camino para el saqueo de los recursos naturales en favor de las transnacionales. 3. El movimiento indígena hemos denunciado que la empresa contrató a un grupo armado paramilitar, supuestamente llamado la Junta de Defensa del Campesino, que intimida a la población, pero que, contrario a la ley, vemos que coordina con las Fuerzas Armadas, la policía y la empresa, como así lo reconoció el general Zárate en su comparecencia en la Asamblea Nacional el 19 de marzo. Veamos en este momento un extracto del video que dijo y aseveró, en este caso, el general Zárate. Este 19 de marzo a las 15:30, dos camionetas de la empresa La Plata, en la cual se desplazaba personal de la Policía Nacional. Voy en forma específica a dar contestación a las 3 interrogantes. La primera, nos preguntan qué sucedió con respecto a la concesión minera y a la consulta previa y libre e informada con la población. Como ya he indicado, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en esta situación. Para la segunda parte, o la segunda interrogante que nos hacen, ¿qué medidas se han tomado para garantizar la seguridad de la ciudadanía? Debo hacer hincapié que no es competencia de las Fuerzas Armadas realizar la planificación sobre la seguridad de la ciudadanía.
ya que es una atribución, es de la Policía Nacional, a la cual nos encontramos en un apoyo como a otras entidades del Estado. Sin embargo, existió un requerimiento, y es por eso la presencia de personal militar, un requerimiento de la Confederación de Juntas de Defensa del Campesino del Ecuador y del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con el fin de contar con la presencia militar en apoyo a la Policía Nacional en ejecución de la fase informativa del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental del proyecto ya en referencia. La tercera interrogante que nos plantearon es qué acciones se van a aplicar para evitar el incremento de la violencia y evitar el hostigamiento hacia la población. Como escuchamos en este extracto de este video, y además de eso, cuando se dieron el conflicto con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el mismo general reconoció que estaban trasladando la Policía Nacional en los vehículos de propiedad de la empresa Ático Corporation. ¿Por qué? Porque han logrado posicionar dentro de la población que la paz van a garantizar las mineras, la Policía Nacional, el Gobierno Nacional, en detrimento del 95% de la población. Por la cual el general Zárate menciona que fueron a palo quemado por pedido de la Junta de Defensa del Campesino, el Ministerio del Ambiente, y que la policía usa carros de la empresa para las labores de control. Entonces aquí surge algunas interrogantes. ¿Acaso es el ejército y la policía quienes están fomentando el paramilitarismo? ¿Usan estos grupos para fomentar actos de violencia y crear condiciones para crear falsos positivos? ¿Estamos frente a una realidad tipo Colombia? ¿Están actuando como seguridad privada de una empresa minera, arremetiendo contra toda la población? ¿Están usando los estados de excepción para crear condiciones de represión contra la población? El país merece la verdad. ¿Acaso no están utilizando un momento tan delicado para los ecuatorianos del tema de la inseguridad para politizar por parte del gobierno nacional, utilizar este escenario, crear una confusión en la población y ahora pretender posesionar que en Palo Quemado es necesario la presencia de Fuerzas Armadas porque estamos en estado de excepción, porque hay presencia de terroristas y porque hay presencia de minería ilegal? Es un absurdo, es una falacia, es una mentira que haya tomado como estas condiciones generales que van en contra de cualquier proceso democrático, que van en contra de todos los derechos de los pueblos de Palo Quemado, que hayan asumido como un acto tan irresponsable el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, bajo la dirección del presidente de la República. Debemos decir, y lo decimos al mundo, en Palo Quemado no existen ni terroristas, no existe ni minería ilegal, no existe ni el tráfico. Al gobierno de Daniel Noboa le decimos, deje de mentir, deje de agredir a la población. El Ecuador no es una de sus haciendas o empresas donde usted le gusta explotar y sobreexplotar a sus trabajadores, donde miente a los trabajadores. Respete los derechos constitucionales, la consulta ambiental, la consulta previa, libre e informada, son principios básicos que adoptó la población ecuatoriana y además de eso, el Estado ecuatoriano firmó la adhesión sobre la Declaración de Naciones Unidas, la Declaración de la Organización de Estados Americanos,
Además, también el artículo 169 no es un invento de los pueblos indígenas, no es un invento de la población de Palo Quemado, Las Pampas, no es un invento de los agricultores. Es más, el Estado ecuatoriano ratificó los derechos de los agricultores, de los campesinos a nivel mundial. La CONAIE, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, las tres estructuras de los gobiernos regionales de los pueblos y nacionalidades, Las Pampas y Palo Quemado, exigimos que se aplique de manera inmediata la consulta previa, libre e informada, ya que es territorio de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los montubios, de los cholos, de los afros, con estándares que ha dictado la Corte Constitucional. No podemos permitir que se realice una consulta con 40 personas y con total represión. No se puede ir a una consulta poniendo fusil en la cabeza de los pobladores. Y lo peor de todo, pretenden trasladar esa responsabilidad a nosotros. De manera inmediata debe desmilitarizar la zona y se garantice los derechos ciudadanos y los derechos colectivos. Que se investigue a los grupos paramilitares que están operando en la zona dando protección a la empresa. La Fiscalía en este momento no ha aperturado ningún proceso. El decreto 754 ya generó un nivel de violencia. El decreto, la resolución del Ministerio del Ambiente, por disposición del presidente Daniel Noboa, ha generado mucho más problemas, mucha más violencia, por la cual de manera inmediata debe retirar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Con aquello responsabilizamos al Gobierno Nacional, al Ejército, a la Policía de todo acto de violencia y que atente contra la población, los líderes sociales y la dirigencia del movimiento indígena del Ecuador. Seguiremos luchando, por más difícil que sean las circunstancias, seguiremos luchando para defender el agua, las montañas, la ecología, el medio ambiente, nuestras zonas de producción que están aportando al desarrollo de este país, nuestras zonas de producción que están dando de comer a las grandes ciudades. Lo que significa aquello, vamos a defender nuestros territorios, por la cual nuevamente reiteramos a levantar esa lucha solidaria para defender la vida, el agua, los territorios para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias.